La distancia entre la ciudad de Medellín y la ciudad de Río Negro es de aproximadamente 50 kilómetros. Un bus hace ese recorrido en aproximadamente una hora, suponiendo que el bus sigue un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que el recorrido es en línea recta y a velocidad constante. Calcular. A. La velocidad del bus, de su respuesta en kilómetros por hora y metros por segundo. B. El tiempo en el que el bus complementaría el recorrido Medellín-Bogotá, ciudades entre las cuales hay aproximadamente 450 kilómetros, si el bus mantuviera su velocidad. En esta oportunidad vamos a mostrar la solución del ejemplo 3.2. En el ejemplo 3.2 se nos dice que entre la ciudad de Medellín y la ciudad de Río Negro hay una distancia aproximada de 50 kilómetros y un bus toma aproximadamente una hora para hacer ese recorrido. En la primera pregunta del ejercicio nos pide encontrar cuál es la velocidad que lleva el vehículo, suponiendo que este sigue un movimiento rectilíneo uniforme entre esos dos sitios. Para ello entonces tenemos los datos del problema. Entonces la distancia Medellín-Río Negro es de 50 kilómetros y el tiempo que le toma para hacer ese recorrido es una hora. De la ecuación cinemática del movimiento rectilíneo tenemos que x es igual a x sub 0, o sea la posición inicial del vehículo, más la velocidad con que hace el recorrido por el tiempo. Para esta situación supondremos que el vehículo parte de la posición inicial 0, o sea, la posición inicial la tomamos como la ciudad de Medellín, y x va a ser entonces la distancia total que recorre el vehículo, o sea, d igual a la velocidad por el tiempo. De acá entonces podemos despejar la velocidad teniendo en cuenta que este valor del tiempo pasa a dividir a la distancia, obteniendo el siguiente resultado. Evaluamos los valores: 50 kilómetros, que es la separación entre Medellín y Río Negro, y el tiempo, que es una hora. De esa forma, si escribimos la respuesta en kilómetros por hora, tendremos un valor de 50 kilómetros por hora como la velocidad que sigue el vehículo en ese recorrido. Ahora, escrita en metros por segundo. En metros por segundo. Entonces, para hacer la conversión a metros por segundo, hacemos lo siguiente. Sabemos que para hacer la conversión, como se mostró en la segunda unidad, es necesario multiplicar a este valor por los factores de conversión adecuados. En particular sabemos lo siguiente: un kilómetro es igual a 1000 metros. Y también sabemos que una hora es igual a 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, de ese modo, para convertir esta velocidad a metros por segundo, hacemos lo siguiente: sería 50 kilómetros por hora, lo multiplicamos por unos factores tal que me cancelen las unidades que voy a modificar y me dejen las unidades que yo deseo tener. Entonces tendríamos, para eliminar el kilómetro, entonces voy a dividir por un kilómetro y multiplicamos por 1000 metros. Este factor, recordemos que es un 1, ya que ambas cantidades son equivalentes. Y también multiplicamos, para eliminar este término de horas, multiplicamos por este factor, una hora dividida a 3600 segundos. ¿Sí? En base a eso, entonces notamos que los kilómetros, con estos kilómetros se me van, y esta hora con esta hora se pueden simplificar. La respuesta entonces va a ser 50, que multiplica 1000 metros, dividido 3600 segundos. Entonces, al multiplicar 50 por 1000 metros y dividir por 3600 segundos, se obtiene un valor de 13.9 metros sobre segundo. O sea, en este caso hemos expresado la velocidad en kilómetros por hora que sigue el bus en ese recorrido, que es 50 kilómetros por hora.
o en metros por segundo seguiría tiene una rapidez o una velocidad de 13.9 metros por segundo. Continuando con el numeral B y tomando los valores del numeral anterior, en donde la velocidad del vehículo nos dio 50 km por hora, veamos cuánto tiempo le tomaría al vehículo en hacer el recorrido. Para eso tenemos que la distancia que hay entre la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá, esa separación la llamaremos desde 450 kilómetros aproximadamente. De esta manera, entonces, si tenemos en cuenta que el vehículo sigue un movimiento rectilíneo uniforme hasta la ciudad de Bogotá, la ecuación cinemática que describe la posición del vehículo en todo tiempo es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Supondremos que esta posición inicial es 0, suponiendo que el vehículo parte desde la ciudad de Medellín y a partir de esa posición se mide el recorrido del vehículo. Ahora, la posición final, el X final, lo tomaremos como la separación que hay entre la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá. O sea, la posición final está justo en la ciudad de Bogotá, en donde esa posición es 450 kilómetros. De esa manera, al reemplazar en esta ecuación, tenemos que 450 kilómetros va a ser la velocidad que habíamos obtenido en el numeral anterior, 50 kilómetros por hora, por el tiempo, dividiendo para despejar el tiempo que le toma al vehículo en hacer el recorrido. Entonces tenemos que ese tiempo está dado por esta expresión, 450 kilómetros dividido 50 kilómetros en una hora. Las unidades, notamos que este kilómetro con este kilómetro se simplifican y esta hora pasaría al numerador. El cociente entre 450 y 50 es 9, o sea que el tiempo aproximado y bajo las condiciones que plantea el problema, el tiempo que le toma a este vehículo que se mueve a 50 km por hora en hacer el recorrido Medellín-Bogotá, que está separado 450 kilómetros, es de aproximadamente 9 horas. Una moto inicialmente reposa o acelera de manera uniforme, de modo que 5 segundos después lleva una velocidad de 30 km por hora. Determinar: A. La aceleración de la moto. B. La velocidad y distancia recorrida por la moto 10 segundos después del inicio del movimiento. En esta oportunidad vamos a abordar el ejemplo 3.3 que se propone en el documento guía. En el ejemplo nos dicen que una moto que parte desde el reposo alcanza una velocidad de 30 km por hora en tan solo 5 segundos. Entonces, según los datos que nos da el problema, la velocidad inicial de la moto es 0, ya que esta parte del reposo, mientras que la velocidad final que alcanza la moto es de 30 km por hora en un tiempo de 5 segundos. Tiempo de 5 segundos después de haber partido del reposo. Ahora, según el enunciado del problema, supondremos que la moto sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con una aceleración constante. Esta aceleración está dada por la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, notamos en esta parte que mi tiempo está escrito en segundos y la velocidad final está escrita en kilómetros por hora. Entonces es necesario hacer una conversión de estas unidades de modo que ambos queden en un sistema de unidades. Para ello, entonces, voy a convertir este 30 km por hora a metros por segundo de modo que sea compatible con este tiempo que está dado en segundos. Para ello, entonces, multiplico por los factores adecuados, que en este caso van a ser, aquí tengo 1 kilómetro, entonces voy a dividir por 1 kilómetro y recordemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Por ende, este factor, 1000 metros sobre 1 kilómetro, es el factor adecuado
por el cual debo multiplicar este 30 kilómetros para que se me simplifiquen los kilómetros. Vamos ahora con el caso de las horas. En el caso de las horas, tengo yo que una hora equivale a 3600 segundos. De ese modo, en esta parte, la hora que acompaña aquí a la velocidad se cancela con la hora que aparece acá en este factor de conversión. De ese modo, la respuesta nos va a quedar que es al hacer el producto 30 por 1000, esto me daría 30.000 dividido 3600, esto me da un valor de 8.33 y las nuevas unidades serían metros sobre segundos. Entonces la velocidad final, que era de 30 km por hora, escrita en términos de metros por segundo, tiene este valor, 8.33 metros sobre segundos. Veamos entonces así como nos queda la aceleración. La aceleración es entonces la velocidad final menos la velocidad inicial dividida el tiempo final sobre el tiempo inicial. La velocidad final, según lo que acabamos de calcular, es 8.33 metros por segundo, mientras que la velocidad inicial era 0. Y esto dividido el tiempo final, que supondremos son los 5 segundos que se demoró la moto en alcanzar esta velocidad, menos 0 segundos que supondremos es el tiempo inicial, o sea, a partir del momento en que arrancó la moto. De esa manera, al hacer esta división, obtenemos que la aceleración va a ser entonces 8.33 dividido 5 da 1.67. Y las unidades tenemos aquí metros dividido segundos, y esto dividido un segundo adicional. Eso nos origina un metro sobre segundos al cuadrado. Entonces la aceleración que tiene la moto es de 1.67 metros sobre segundo cuadrado. Continuando con el ejemplo anterior, en donde la aceleración nos dio este valor, vamos a hacer el numeral b. Según el enunciado del ejercicio, el numeral b nos dice, o nos pide, perdón, cuál es la posición y la velocidad después de un tiempo t igual a 10 segundos. O sea, en t igual a 10 segundos, cuál va a ser el valor de x y el valor de la velocidad que lleva la moto, si mantiene esta aceleración, por supuesto. Entonces, para eso, tengamos en cuenta cuáles son las ecuaciones cinemáticas de la moto. Ecuaciones cinemáticas. Las ecuaciones cinemáticas para esta moto, como tiene una aceleración constante, corresponden a las de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esas ecuaciones cinemáticas son x igual, o sea, la posición de la moto es la posición inicial de la moto más la velocidad inicial de la moto que multiplica el tiempo, más un medio de la aceleración de la moto por el tiempo elevado al cuadrado. Para este caso tenemos lo siguiente: supondremos que la posición inicial de la moto va a ser 0, o sea que la moto partió desde a partir de ese punto es donde se va a medir la posición de la moto. Como la moto parte del reposo, como se leyó en el numeral anterior, la velocidad inicial es 0, entonces este término es 0. De ese modo, la posición del cuerpo se escribe como un medio de la aceleración que multiplica el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, en t igual a 10 segundos, tendremos que la posición de la moto va a ser un medio, la aceleración es 1.67 metros sobre segundo, que multiplica el tiempo al cuadrado, o sea, 10 segundos elevado al cuadrado. De esa manera, entonces este 10 segundos al cuadrado me daría, olvidé el segundo cuadrado del denominador, al analizar estos segundos elevados al cuadrado pueden ser simplificados con estos segundos al cuadrado de esta parte. De ese modo la respuesta nos va a dar en metros, como es de esperarse ya que es una posición.
Ahora, 10 al cuadrado es aproximadamente 100. 100 por 1.67 me daría 167. Y 167 dividido 2 me va a dar 83.5 metros. 83.5 metros sería entonces aproximadamente la posición de la moto 10 segundos después si continúa con esta aceleración. Ahora, si consideramos la ecuación cinemática de la velocidad, tenemos la siguiente expresión. La velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como se hizo para el caso de la posición, también la velocidad inicial es 0, ya que la moto partió del reposo. La aceleración es este valor que tenemos acá y el tiempo es en el cual nos solicita el problema, en t igual a 10 segundos. Entonces, en t igual a 10 segundos, vamos a tener que la velocidad va a ser entonces la aceleración, que es 1.67 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica el tiempo, y el tiempo es 10 segundos para hacer esta evaluación. De este modo, estos segundos se simplifican, con uno de los segundos de los segundos que aparecen en la expresión de la aceleración, y esto nos da el siguiente valor: 16.7 metros dividido segundo. 16.7 multiplicado por, 1.67 multiplicado por 10 tiene este resultado. Para concluir, tenemos que esta moto que está acelerando a 1.67 metros sobre segundo cuadrado en un tiempo de 10 segundos va a tener una posición de 83.5 metros. O sea, habrá recorrido 83.5 metros desde el instante en que partió, y tendrá una rapidez de 16.7 metros por segundo 10 segundos después de partir.